Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a quienes nos acompañan de manera virtual el día de hoy. Este saludo es en nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcelo Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones les da la más cordial bienvenida a la actividad académica Conferencia Estándares Internacionales de los Procesos Electorales, organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Esta conferencia tiene como objetivo difundir conocimientos sobre los principales instrumentos internacionales electorales, destacando su relevancia en la transparencia, organización y legitimidad de las elecciones democráticas. El día de hoy la conferencia estará a cargo del señor José Thompson Jiménez, a quien a continuación le daremos lectura a una reseña de su hoja de vida profesional. José Thompson Jiménez es director ejecutivo y representante legal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, abogado y profesor universitario costarricense especializado en Derecho Internacional por la Universidad de Perugia en Italia. Es autor de numerosos artículos, libros e investigaciones especializadas en temas de justicia, democracia, sistemas electorales, derechos humanos y derecho internacional. Su trabajo ha sido una contribución significativa en el ámbito académico y profesional en estas áreas. Antes de dar inicio a esta disertación, invitamos a todos los participantes presentes en la sala que realicen sus consultas a través del chat de la plataforma Microsoft Teams para que podamos nosotros atenderla y brindarla a nuestro expositor que nos acompaña. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al señor José Thompson Jiménez para que pueda iniciar con su intervención. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que me puedan escuchar y ver adecuadamente. Sí, En correcto. primer lugar, pues un agradecimiento al Jurado Nacional de Elecciones del Perú y a su escuela, con la que me relaciono históricamente desde hace ya bastante tiempo, y he tenido la oportunidad de estar por allá físicamente en varias oportunidades y bueno, de manera virtual desde que existe esta opción. Así que es un gusto poder estar con ustedes de nuevo esta tarde. Y bueno, me han solicitado sobre todo enfocar el papel de los estándares internacionales en lo que es los derechos políticos, los procesos electorales, y eso es lo que planeo compartir con ustedes. La presentación es un poquito larga, pero voy a pasar rápido algunas de las láminas, entonces espero que este comando de compartir no me dé ningún problema. Vamos a ver. Un segundito, si no me va a tener que ayudar David, que tiene la eh, presentación, porque no me está saliendo aquí dentro de las opciones. Vamos a ver acá si es esta. Doctor, permítanos entonces, nosotros vamos a compartir la pantalla. A ver, Ya, un minuto, por favor. ahí apareció. ¿La ven bien? Sí. Sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, quisiera pues a la hora de conversar con ustedes, vamos a hacer un análisis de los estándares internacionales en esta materia, pero vamos a hacer énfasis en el sistema interamericano de derechos humanos. Así que ahí es donde vamos a enfatizar tanto lo que son las normas de fondo como lo que se ha dicho en los órganos del sistema, y sobre todo me interesa compartir con ustedes lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a fin de cuentas,
pues es lo que tenemos en común bastantes países de la región. Vamos a ver, ¿por qué hablamos de estándares internacionales en esta materia? Fíjense que es algo que podemos hablar de los últimos tal vez 20 años. En el pasado, mucho de lo que eran las elecciones, los procesos electorales, las cuestiones electorales, eran considerados asuntos de la incumbencia interna de los estados. Y por lo tanto se decían, esto no es un tema internacional. Hasta había algún país de América Latina que tenía eso como parte de sus postulados en la política exterior. Pero desde 20 años para acá esto ha cambiado mucho. Vamos a ver por qué. Es decir, no es algo que sea gratuito, es algo que ya se fundamenta en los instrumentos internacionales en la materia y también en la labor que los órganos internacionales han hecho. Y por lo tanto, en la actualidad, los derechos políticos son una categoría de derechos humanos y por lo tanto tienen una dimensión internacional. Y por lo tanto, tampoco es aceptable hoy en día decir que la forma en que se traten los derechos políticos es un tema de la soberanía interna de los estados. Tampoco puede hablarse de cualquier tipo de democracia para cumplir con los estándares internacionales. Esto es importante compartirlo con ustedes porque en realidad mucha gente no conoce esta dimensión internacional de los derechos políticos y las elecciones y piensa que, bueno, el hecho de cómo se gobierne un Estado es un asunto de la decisión de ese pueblo y de ese gobierno. Y en realidad esto ha cambiado mucho y vamos a ver que empezó a cambiar desde que podemos hablar de que hay los derechos humanos como parte de la agenda internacional, lo cual en términos generales podemos decir que sucede a partir de 1948, cuando se abre una dimensión diferente de los derechos de las personas. Y esto en reacción a lo que se había vivido en la Segunda Guerra Mundial, en donde los derechos de las personas fueron conculcados a menudo por sus propios estados y no tanto en otros contextos. Veamos, por eso les dije que el énfasis lo vamos a hacer en el sistema interamericano, aunque vamos a citar cosas del sistema de Naciones Unidas. El sistema interamericano de derechos humanos incluso antecede al de Naciones Unidas. La Declaración Americana de Derechos del Hombre es anterior en buenos 8 meses a la Declaración Universal. Y sin embargo, las dos, que son de 1948, tienen la participación política como parte de los derechos protegidos. Esto significa también que son parte de los derechos de las personas y no solamente un tema de ejercicio de potestades ciudadanas. Vean el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 3, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones. Les agradezco que noten los adjetivos que se ponen mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Vean ustedes que no solamente se incluye, digamos, la participación política en sus manifestaciones, elegir, ser elegido, ejercer funciones, sino que se le pide ciertas características a los procesos electorales para que cumplan con esta dimensión internacional. Esto es realmente la base de lo que vamos a conversar el día de hoy. Esto luego se manifiesta. Me dicen que están teniendo problemas de visualización con la
con la lámina. Alguien que me alimente, por Este, favor. ahorita estamos en la primera PPT, en la carátula. Ahí se quedó. No, ya yo Ahí se ha voy. quedado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mejor voy a dejar de compartir y me ayudan ustedes. Sí, ok, nosotros compartimos. Un minuto, por favor. Sí. Sin embargo, por el chat alguien me dice que todo estaba bien, que estaban viendo la, la presentación bien. En fin, mejor Un si minuto, por favor. Estamos la cargando. hacen ustedes. ¿En qué diapositiva se quedó, doctor? Bueno, para que tal vez la gente me pueda seguir, esta era la primera cuando les decía que, bueno, ven, me dicen algunos de los que están, que sí las estaban viendo en el orden en que yo las llevaba. Pero bueno, en todo caso, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí es donde yo les explicaba cómo ya los sistemas internacionales se han referido a los derechos políticos. También les dije que, bueno, nuestra parte del mundo antecede a la Declaración Universal y ahora yo perdí la presentación. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente, por favor. Analizábamos entonces el contenido de este artículo de la Declaración Universal, artículo 21, en donde decíamos, bueno, fundamentalmente tres segmentos que están ahí incluidos. El de elegir, ser elegido, acceder a las funciones públicas, pero también decíamos que desde este artículo ya podemos ver que no cualquier votación es una elección desde el punto de vista del derecho internacional y de los parámetros internacionales. En otras palabras, las elecciones tienen que ser auténticas, periódicas, por sufragio universal igual y por voto secreto o otro procedimiento equivalente. Esto lo va a retomar, siguiente por favor, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como ustedes saben, ya este es un tratado y este es un tratado del que forman parte la mayor cantidad de estados de la región. Aquí se precisan un poco más los parámetros y vean que se habla de todos los ciudadanos, no es todas las personas, de esto vamos a hablar después, todos los ciudadanos, de los siguientes derechos y oportunidades. Es muy importante ver esto. No solamente son derechos, sino oportunidades. Esto lo vamos a retomar brevemente más adelante. Entonces, la primera es participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser elegidos en elecciones, vean los adjetivos nuevamente, periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C, tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Entonces, notamos que ya aquí empieza a haber un carácter recurrente en estos planteamientos generales, que es acerca del contenido de estos derechos políticos. Y vamos a ver que cuando pasamos al plano regional encontramos una similitud muy grande. La siguiente, por favor. En el plano de Naciones Unidas, sin embargo, antes de que veamos lo regional, tenemos muchas referencias a los derechos políticos de manera más parcial que la que estamos viendo en este momento, pero yo quiero dejarle esto a ustedes porque el día de mañana puede ser
que tengan que buscar esta información y relacionarla con alguna situación. Y lo que he hecho para facilitárselos es marcar pues cuáles son los artículos, en algunos casos los artículos y los incisos que se refieren a alguna característica de los derechos políticos. Una advertencia: no son instrumentos que pretendan legislar completamente sobre los derechos políticos, sino referencias que se hacen a los derechos políticos en el marco de cada una de estas digamos, estos ámbitos. Adelante, la siguiente, por favor. Les decía que en el sistema interamericano lo encontramos desde la Declaración Universal de 1948. Vean el artículo 20, toda persona legalmente capacitada. Es interesante porque aquí, en lugar del concepto de ciudadano, se habla de toda persona legalmente capacitada. Tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. No me voy a detener en este momento en los adjetivos, pero sí comparto con ustedes que los adjetivos son tan importantes como el resto del texto de estas prescripciones internacionales. Siguiente, por favor. Quiero hacer énfasis en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en este nos vamos a basar para el resto de la presentación. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque la Convención Americana es un instrumento obligatorio, a diferencia de las declaraciones. Es un instrumento que se ratifica y que forma parte de los ordenamientos internos de los diferentes estados. Segundo, porque la Convención Americana es la que va a fundamentar el trabajo de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana en esta materia con mucha mayor fuerza que la declaración. Y en tercer lugar, porque vean ustedes que en el artículo 23 tenemos un grado de precisión mayor que el que habíamos visto en las declaraciones. Se nos parece al artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces nos dice: todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. He señalado con negritas, que no están en el original, algunos términos que me parece importante señalar. Primero, que los derechos políticos no son para todas las personas, son para quienes califiquen como ciudadanos, y eso lo va a definir cada régimen interno de los estados, eso sí. Segundo, que estamos hablando de derechos y oportunidades. Esto quiere decir que no solamente se plantea el derecho, sino que también se le pide a los estados garantizar las condiciones para que esos derechos puedan ser ejercidos efectivamente. Y eso ya es el terreno de las oportunidades. Aquí en el primer inciso, ya ustedes notan que la fuerza recae sobre el concepto de democracia representativa. Y por eso es que se habla de participación directa por medio de representantes. El inciso B ya lo estamos empezando a ver de manera recurrente. Nos dice que elegir y ser elegidos es algo que tiene que suceder en determinado tipo de votaciones. Elecciones que sean periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y luego tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Este artículo 23 incluso le permite a los estados reglamentar o limitar el ejercicio de los derechos por razones de edad. Ya sabemos que no toda persona puede postularse a todos los cargos. Nacionalidad: para la mayoría de las elecciones se exige la condición de ciudadano nacional. Residencia: esto sobre todo ustedes lo conocerán para los comicios, por ejemplo,
municipales en donde se pide que la persona que se postula deba residir en la zona. Idioma o instrucción soy hoy en día condiciones no especialmente afortunadas y que podrían constituir más bien formas de discriminación respecto de impedirle a alguien postularse o votar por alguna de estas razones. Capacidad civil o mental, también un tema muy discutible hoy en día, o condena por juez competente en proceso penal. Es muy importante esto porque vean que la única forma en la cual el artículo permite que se pueda limitar el ejercicio de los derechos políticos, esto en particular por lo que tiene que ver con el derecho a ser elegido, si es que la persona ha sido condenado en un proceso penal y dentro de ese proceso penal trae como pena accesoria o derivada la inhabilitación en el ejercicio de los derechos políticos. Es bien interesante hablar acerca de estas limitaciones. Entonces vean que, digamos, estos derechos no son irrestrictos, se pueden limitar, pero esa limitación tiene que venir hecha por ley y fundamentada en una de estas causales. Siguiente, por favor. Vean, entonces, ¿qué consecuencias tiene tan solo viendo el artículo así en la primera instancia? Uno, que no basta con que los estados reconozcan formalmente la existencia del derecho a elegir y ser elegidos, sino que los estados tienen la obligación de crear todo un sistema electoral que le dé sentido y viabilidad a elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal igual y por voto secreto. A ustedes les puede parecer tal vez que esto es una frase hecha. No, fíjense que podríamos dedicar el resto de la presentación de hoy, que no lo vamos a hacer, a analizar cada uno de estos adjetivos, y cada uno de ellos tiene una importancia y una relevancia particular. Por ejemplo, las elecciones tienen que ser periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debe haber un límite a los mandatos de las autoridades electas. En otras palabras, que no es posible tener mandatos indefinidos, sino que tiene que ser para periodos determinados, lo cual puede anticipar a la ciudadanía cuando en principio debe haber procesos electorales siguientes. Auténticas, con el adjetivo auténtico podríamos estar el resto de la tarde y de la noche. ¿Por qué? Bueno, porque la autenticidad garantiza que la elección sea genuina. En otras palabras, que la ciudadanía pueda escoger, pueda seleccionar entre diferentes opciones. Si existe una sola candidatura, esa no es una elección auténtica, puesto que no hay posibilidad de elegir. Y sobre cuánto de auténtica tiene una elección, pues es un tema que incluso ha tenido que resolver algún órgano internacional, como lo veremos más adelante. Por sufragio universal e igual, tampoco esto es simplemente una expresión. Fíjense que sufragio universal quiere decir que el registro electoral tiene que ser lo más amplio y con el mínimo margen de error para que las elecciones sean válidas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es la superación de ideas del pasado, en una época en donde solamente los hombres que eran propietarios eran los que podían ejercer el sufragio. Las mujeres en una época estuvieron negadas de poder sufragar. También en alguna época se exigía el mostrar algún tipo de título de propiedad para que
pudiera votarse. Y lo cierto del caso es que aquí lo que nos está diciendo este artículo es que en la actualidad el voto debe ser universal y debe ser igual. ¿Ah? En otras palabras, que no puede haber gente que tenga un voto de mayor peso que otros. Y por voto secreto, y esto de nuevo trae una cantidad importante de consecuencias. Ustedes habrán visto todo lo que se hace en unas elecciones para garantizar el carácter secreto del voto. Las mamparas, el hecho de la distancia entre el jurado, la mesa de votación y dónde se ejerce el voto, la ubicación misma del punto de votación, todo esto es para garantizar el voto secreto, entre otras cosas. Entonces, como ustedes verán, a mí como observador internacional, que lo he sido en más de 100 oportunidades, me preguntan, bueno, ¿con base en qué observan ustedes? Yo les digo, bueno, en primer lugar, con base en estos adjetivos del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya nos dicen que no toda votación es una elección auténtica, sino que tiene que tener ciertas características. La segunda consecuencia, como se los anticipaba, es que no solo se establecen derechos, sino también oportunidades. Y esto sienta la base para los temas de equidad electoral, o sea, de tratar de tender un terreno lo más parejo, lo más nivelado posible para todos los actores en una elección. Y en este sentido, ustedes encuentran ahí que los temas de oportunidades son los que le dan sentido a todos los desarrollos que se han hecho para garantizar que no sean candidatos hombres, sino también mujeres, que no sean todos de las zonas urbanas, sino también de las rurales, que las listas de candidaturas reflejen la diversidad étnica y cultural de nuestros países, el hecho de que haya algún tipo de acceso a los medios de comunicación para que los medios de comunicación no sean los que marquen las oportunidades electorales, etcétera, etcétera. Este es un tema fascinante sobre el cual nos podríamos quedar, pero se los traigo a su atención para que ustedes vean que estos estándares, digamos, se pueden desglosar en una serie de instituciones y en una serie de condiciones que se le pide a los procesos electorales para que internacionalmente sean reconocidos como plenamente válidos. Tres, exigen la condición de ciudadano para el pleno goce y están sometidos, como hablábamos, a mayores limitaciones que otros derechos. Esto los diferencia de la mayor parte de los derechos de la persona, que ustedes habrán visto que son iguales para extranjeros que para nacionales. En realidad, la condición de ciudadano, en primer lugar, exige normalmente la nacionalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les decía, cada uno de estos adjetivos puede, digamos, transformarse en instituciones que a su vez van a generar todo eso que conocemos dependiendo del país como ley electoral, régimen electoral, estatuto de elecciones, etcétera, más todas las reglamentaciones y todas las instrucciones que los órganos electorales giran, se explican en función sobre todo de estos adjetivos que ya vimos que están en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La siguiente, por favor. Quería referirme finalmente dentro de los instrumentos internacionales y para que ustedes vean que esto, digamos, se ha abordado no solo en Naciones Unidas, no solo en el sistema interamericano, sino que ha sido objeto incluso de instrumentos específicos. En septiembre del 2001, coincidentemente, el mismo día en que se produce los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York y a otros sitios
de Estados Unidos. Yo estuve allá en Lima ese día en donde se firma la Carta Democrática Interamericana. Más allá de las virtudes o defectos de la Carta Democrática Interamericana, que a mí le puedo encontrar tanto unos como los otros, pero me interesa mucho traerla acá por dos razones. Primero, por tres razones. La primera es que es el primer instrumento internacional de defensa colectiva de la democracia. Esto quiere decir que, para variar, los latinoamericanos fuimos los primeros en el mundo en establecer un instrumento que previera una defensa colectiva de la democracia. No ha sido lo más eficaz, efectivamente, pero como símbolo de que hay una preocupación de todo el entorno continental por cómo sea o no sea un régimen político en un estado, eso es valiosísimo, porque quiere decir, reafirma lo que les comentaba hace unos momentos, que la forma en que se organiza un gobierno y la forma en que una democracia es genuina o no es un tema internacional y no solo un tema nacional. En segundo lugar, porque la Carta Democrática Interamericana refleja un consenso continental sobre el hecho de que la democracia es la forma válida de organización del gobierno. ¿Y saben por qué lo traigo tan destacadamente hoy? Bueno, piensen ustedes en tratar de adoptar esta carta. Hoy en día no podríamos. Ya habría varios estados del continente que no la firmarían, que no estarían de acuerdo en que la democracia, como la define la carta, es el sistema, el único sistema válido de organización del gobierno. Entonces, para mí, uno de los grandes valores de la Carta Democrática Interamericana es que refleja ese consenso de decir, todos estamos de acuerdo en que debemos ser democráticos y que esa democracia no es cualquier cosa, sino que tiene que estar relacionada con los derechos humanos y con el Estado de Derecho. ¿Ven? Y hoy en día este instrumento no sería posible adoptarlo de la misma manera. La tercera razón por la que le concedo mucha importancia a la Carta Democrática es porque la Corte Interamericana le ha dado un valor de norma de interpretación o instrumento de interpretación de los tratados a los que hace referencia. Y vean ustedes ahí la cita que les pongo del caso San Miguel Sosa y otras contra Venezuela, en donde esas son las palabras de la Corte Interamericana, que la califica de norma de interpretación auténtica de los tratados a que se refiere. Pues recoge la interpretación que los propios Estados miembros de la OEA, incluyendo los Estados parte en la Convención, hacen de las normas atingentes a la democracia, tanto de la Carta de la OEA como de esta. De esta se refiere a la Convención. Entonces, más allá de su eficacia, que como les digo, ha estado en cuestión, sobre todo a partir de 2009 en Honduras, en donde se puso en aplicación y terminó no logrando la restauración del gobierno que había sido depuesto, y por supuesto mucho más en casos como Venezuela, Nicaragua, en épocas más recientes, en donde ha habido pues toda una serie de resoluciones internacionales de inquietud por la evolución de esos regímenes políticos, pero resulta que no ha sido puesta en aplicación plenamente la Carta Democrática Interamericana. Entonces ahí les digo las virtudes y algunos de sus defectos, pero vean que los defectos no anulan las virtudes que tiene este instrumento. Además, en honor a ustedes, la Carta Democrática Interamericana fue muy impulsada por dos estados en el continente, Costa Rica y Perú. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Costa Rica, por su tradición, ¿no?
relativamente ininterrumpida desde fines de los 40 hasta ahora, de elecciones como forma de cambio del régimen, y el Perú, porque ustedes habían atravesado toda una época en donde, sin haber sido, digamos, falseada la democracia, muchos de sus caracteres habían sido desnaturalizados. Entonces, Perú quería mostrarle a la región su compromiso con una democracia genuina, y por eso impulsó tanto la Carta Democrática Interamericana. Y como les digo, yo tuve el gusto de estar con ustedes allá en Lima, y me acuerdo precisamente de la salida apresurada de quien era el secretario de Estado de Estados Unidos, en función de las comunicaciones que había recibido por estos actos terroristas allá en territorio de Estados Unidos, pero la firmó antes de salir, con gran prisa hacia territorio norteamericano. Siguiente, por favor. Esto que vemos en los instrumentos nos trae consecuencias, que es que los derechos políticos ciertamente son una categoría particular de los derechos humanos, pero vean todas las cosas, todo el horizonte que nos abren de oportunidades. Quiere decir que para las cuestiones electorales también valen las normas de fondo y los principios interpretativos de los derechos humanos. Por ejemplo, les doy un caso: el principio de no discriminación, que es un principio fundamental en derechos humanos, también aplica a los derechos políticos, y eso nos abre todo un terreno de oportunidades. Los recursos internos previstos para su defensa, llámesele, dependiendo del país y del sistema jurídico, amparo, tutela, restauración constitucional, etcétera. Cualquiera que exista, incluso los más expeditos, también son aplicables a los derechos políticos. Y esto hay gente que no necesariamente lo ha visto de esa manera. Pero más que eso todavía, los procedimientos internacionales. O sea, en nuestra parte del mundo es posible llevar casos que tienen que ver con la vigencia de derechos políticos a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso, vean, es importantísimo. Abre grandes oportunidades para que temas que tal vez no fueron correctamente revisados en el plano interno sean planteados internacionalmente. Vamos a ver cómo. Adelante, la siguiente, por favor. Esto nos vamos a enfocar en la Corte Interamericana. Al final les voy a dejar también una referencia de estándares que la Comisión ha reunido, digamos, hace muy poco tiempo, pero vamos a ejemplificar lo que veníamos diciendo con casos concretos, y vamos a decir cómo la Corte Interamericana lo ha hecho. Lo vamos a ver muy rápidamente en opiniones consultivas, aunque luego volveremos a las opiniones consultivas con una particularmente rica en los temas de derechos políticos. Vamos a verla con casos contenciosos sobre derechos políticos directamente, casos contenciosos sobre otros derechos conexos con los políticos, y podemos hasta mencionar medidas provisionales que, sin embargo, pues no es donde quiero yo detenerme especialmente. Vamos a la siguiente, por favor, y empezamos a ver algunas de estas citas que les acabo de mencionar. Vean, por ejemplo, ustedes encuentran casos en donde la Corte Interamericana se refirió a los derechos políticos por vía de la relación que tiene otros derechos con ellos. Vean esta expresión que es literal de la opinión consultiva 585 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una opinión consultiva sobre la libertad de expresión, y vean la importancia de esta idea, que es que la libertad de expresión es piedra angular en la existencia misma de la sociedad democrática. Más adelante, en esa opinión consultiva, la Corte Interamericana
también diría que una sociedad que no esté plenamente informada no es verdaderamente libre. Vean qué importancia le atribuye a la libertad de expresión. En casos contenciosos, no quiero detenerme porque no quiero abusar del tiempo. Cada uno de estos pues representaría la oportunidad de una conferencia, pero Yatama contra Nicaragua, en donde se dijo imponer la figura del partido político a nivel nacional no es correcto con la representación que las comunidades autóctonas o indígenas quieran tener en los procesos electorales. Caso fascinante. Caso Castañeda contra México, que entre otras cosas le sirvió a la Corte Interamericana para desagregar cuáles son los elementos de un sistema electoral que deben existir para que los derechos políticos puedan ser puestos en práctica. El caso López contra Venezuela, este es un caso interesantísimo sobre el cual vamos a volver más adelante en función de un amicus curiae que yo pues tuve la oportunidad de plantear en una situación allá en el Perú y que les va a demostrar a ustedes cómo esto que les estoy contando hoy en día no es solo teoría, sino que se traduce en una posibilidad de incidir en casos reales. Este caso López contra Venezuela, lo que dice, entre muchas otras cosas, y es una idea que sería retomada también en el caso Petro contra Colombia, es que no es posible aumentar por analogía las causales para limitar el derecho a ser elegido. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 23 que dijimos solamente por una condena penal puede ser limitado el derecho a ser elegido? Bueno, el caso López contra Venezuela dice no es posible hacerlo por vía de un procedimiento administrativo. Tiene que ser un caso penal y tiene que ser una sentencia firme. Esto es muy importante para efecto de otros sistemas. De manera indirecta, el caso Gelman contra Uruguay, no toda materia es susceptible de ser legitimada por un referéndum, sobre todo si se refiere a derechos de la persona. Canese contra Paraguay, la libertad de expresión adquiere una dimensión particularmente relevante en el marco de una campaña electoral. Tribunal Constitucional contra Perú, en donde se dispuso, entre otras cosas, que el ejercicio de las funciones públicas puede ser interrumpido solamente por tribunales que hayan sido creados por anticipado y con esas potestades, y si no, habría una violación al debido proceso. El Narín, Catrimán y otros contra Chile, donde se dice la representación cuando se trata de poblaciones indígenas adquiere otra dimensión, una doble dimensión, no solo de derechos políticos, sino también de derechos de las poblaciones indígenas. La siguiente, por favor. Este es el caso Petro que les estaba mencionando, en el cual se dijo que, bueno, a alguien no lo pueden suspender cuando ha sido electo popularmente por una competencia administrativa, sino tiene que ser por una sentencia judicial. Casos San Miguel Sosa y otras contra Venezuela, en donde se dice, bueno, la lista de derechos políticos que vimos ahora en el artículo 23 no es excluyente de otras facultades que la Constitución otorgue a los ciudadanos de ese estado. Esto tenía que ver con la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio en Venezuela. Siguiente, por favor. López Lone y otros contra Honduras. Este es un caso ubicado en el marco de lo que ya les conté, ese golpe de Estado que hubo en el 2009 en Honduras y cómo a esta gente se la persiguió por haber denunciado que esos actos eran contrarios al Estado de Derecho. Y lo cierto del caso es que también siempre me gusta traer este caso a colación porque vean ustedes cómo cita
siendo un caso contencioso, la Carta Democrática Interamericana como uno de los criterios para evaluar la validez de estas actuaciones de esta gente que evidentemente fue muy valiente, pero ustedes comprenden que pelear contra una autoridad que estaba en el poder como producto de un golpe de Estado siempre es una apuesta difícil y riesgosa. Y esta gente fue perseguida por hacerlo. Siguiente, por favor. En el caso Colindre Schoenberg contra El Salvador es muy interesante porque esto es un magistrado del Tribunal Electoral del Salvador que fue destituido de su cargo, eh, digamos, sin que fuera el órgano competente para hacerlo. En el fondo, acá se dijo, aquí se afectó el derecho de ejercer funciones del señor Colindres, como lo dispone el artículo 23 de la Convención Americana. Este artículo también fue señalado en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, porque también ellos fueron destituidos por un órgano creado ad hoc para el efecto. Siguiente, por favor. Me interesa destacar, ya para ir cerrando esta parte de la jurisprudencia, la opinión consultiva 2821. Se la recomiendo. Está llena de importantes ideas y conceptos en la relación entre democracia y vigencia de derechos. Pero vean esto que les señalé específicamente ahí, para que si ustedes tenían alguna duda, vean cómo ya aquí hay una afirmación contundente. La Corte reiteró que el ejercicio efectivo de la democracia en los estados americanos constituye una obligación jurídica internacional. Y estos, los estados, soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser únicamente un asunto de jurisdicción doméstica, interna o exclusiva. Aquí hay la afirmación de la Corte de que ya el que haya una democracia efectiva en los estados americanos se volvió una obligación jurídica internacional. Y lo cierto del caso es que no solamente las elecciones, sino también cierta forma en que se limite las reglas de acceso al poder para que no termine, digamos, siendo siempre las mismas personas en el mando. Siguiente, por favor. Igualmente, la opinión consultiva 2821 llega a esta conclusión de una lectura sistemática de la Convención Americana, incluyendo su preámbulo, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, veanla citada otra vez, la Corte concluyó que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Vean qué importante cómo puede llegar hasta ponerse en cuestión y descalificarse una forma de organización gubernamental que sería la reelección presidencial indefinida. Es fascinante esa opinión consultiva, se las dejo como gran recomendación porque ahora al final vamos a ver dónde pueden encontrar ustedes más información al respecto. Siguiente lámina, por favor. El último caso que les quiero citar es que son tan recientes, estamos hablando del caso Capriles contra Venezuela de octubre del año pasado y el caso Gadea contra Nicaragua de enero de este año, o sea, estamos hablando de sentencias que lo que tienen es semanas de ser emitidas. Y vean que la cita es un poco larga, no la voy a leer toda, pero lo que sí dice es que los procesos electorales y por lo tanto
el ejercicio de los derechos políticos tiene que darse en el marco de un Estado de Derecho. Y cuando no existe este modelo que denomina acá de frenos y contrapesos, la falta de ese equilibrio hace que los procesos electorales queden dañados porque no existen las condiciones para que sean, eh, digamos, efectivamente llevados adelante. Es fascinante. Estos dos casos se los recomiendo porque ya también suponen una sentencia de la Corte Interamericana en donde se ha analizado el contexto de estos dos países respecto de cómo afectan a dos personas que se candidatearon, pero que sintieron que todo el contexto estaba hecho para que no pudieran llegar al poder. Entonces dice, bueno, es que no solamente se trata de elecciones, sino de elecciones en un marco de vigencia del Estado de Derecho. También recomendadas. Siguiente, por favor. También la Corte ha dedicado atención, esto ya es un comentario más general, al caso de derechos políticos de poblaciones indígenas, tanto con la relevancia que pueda tener una agresión a una persona que sea también un representante de una comunidad indígena, que entonces no solo afecta derechos políticos, sino también la representación de esa comunidad, pero también ha hablado de cómo debe ser un tema que en nuestros países no siempre es tratado de la manera correcta, que es la consulta libre, previa e informada que debe darse ante las comunidades sobre obras o proyectos que puedan afectar sus intereses o sus tierras o la forma en que viven esas comunidades. Siguiente. Entonces, la Corte ha indicado que hay ciertas características de esta consulta que son, digamos, necesarias. No es cualquier consulta, no es llamar a 5 personas, ponerlas en una sala y decirles que si están de acuerdo con el proyecto. Tiene que ser de carácter previo, o sea, no se puede digamos, empezar la obra o el proyecto y luego llamar a la consulta, sino que la consulta tiene que ser anterior al inicio de estas obras. Tiene que haber buena fe. En otras palabras, no es solamente una comunicación, sino que es la necesidad de consultar, ver si todos están viendo lo mismo respecto de la oportunidad de este proyecto. Debe ser adecuada y accesible, por eso les decía, no puede ser llevar a 5 dirigentes al Congreso y darles lectura de cómo va a ser el proyecto, sino que tiene que ser adecuada para la comunidad y tiene que ser formulada en términos que sean accesibles para esa comunidad. Debe incluir estudios de impacto ambiental, si es que esto, digamos, normalmente hay una afectación al ambiente, entonces que haya un estudio previo que pueda medir cuál va a ser la afectación y de qué manera puede minimizarse. Y finalmente la consulta tiene que ser informada, o sea, no es solamente mostrarle a la gente una maqueta y decirle así va a ser la presa hidroeléctrica que vamos a construir. No, no, tiene que ser, bueno, estos son los pasos, estas son las etapas, este sería el resultado, este es el efecto positivo que va a tener, esta es la posible afectación al medio ambiente, se puede afectar a estas comunidades, se está proponiendo una relocalización, etcétera, etcétera. Ustedes me comprenden. No, no puede ser simplemente una foto o una maqueta o una proyección. Tiene que ser un detalle de qué es lo que se quiere llevar adelante. Adelante, la siguiente, por favor. Esto lo dejo nada más porque como estamos aquí amparados y albergados por el Jurado Nacional de Elecciones,
Vean, la justicia electoral no solamente interpreta las leyes electorales y las aplica, sino también la Constitución y hoy en día los tratados internacionales, que es lo que estamos viendo, entre otras cosas, hoy. Por lo tanto, ustedes, si tienen un caso ante la justicia electoral o si ustedes son parte de la justicia electoral, recuerden que también hay ahí una enorme riqueza en estándares, en ideas marco que se han desarrollado acerca de cómo hacer efectiva la vigencia de los derechos políticos. Y para demostrárselo, quiero compartir con ustedes la siguiente diapositiva, por favor. Lo que en su oportunidad pude yo hacer, que es en el marzo del 2020, por diferentes circunstancias, yo me enteré de que estaba en curso ante el Jurado Nacional de Elecciones una serie de tachas o impugnaciones a candidaturas y que algunas de esas impugnaciones iban solamente fundamentadas en cuestiones formales o en, digamos, omisiones que había cometido la inscripción de candidaturas que, sin embargo, eran remediables y que, pues, que alguna jurisprudencia previa del jurado hacía temer que fueran a rechazar una cantidad de candidaturas por esos aspectos exclusivamente formales. Entonces, vean, yo como alguien que he estado pues cercano al Perú, he estado muchas veces por allá, he observado procesos electorales por allá, me considero un amigo de los organismos electorales del Perú, he tenido en particular una relación muy cercana con el jurado, pues me sentí en la obligación de compartir con los participantes en el proceso cómo los estándares internacionales podían representar otro planteamiento. Y vean la siguiente diapositiva, por favor, un párrafo de ese amicus curiae, que esa es la expresión para cuando uno no es una parte en el proceso, sino que es alguien que se interesa del proceso. Y claro, yo como extranjero, pues lo que podía era interesarme. Pero ahí fue donde yo traje a colación que vieron estos casos que les había mencionado antes, que tanto el caso López contra Venezuela como en el caso Petro contra Colombia, dijo la Corte, que no es posible restringirle el derecho a ser elegido a alguien por motivos que no sean los previstos por la legislación, fundamentalmente por una sentencia penal firme. ¿Se acuerdan? Eso lo hablamos. Bueno, yo les dije, trayendo esa normativa, ese parámetro, ese estándar, no puede tampoco, por la omisión de una página, por el error en no declarar una propiedad, etcétera, no puede rechazarse la candidatura porque ahí se le está vedando el derecho a ser elegido, pero también se le está vedando el derecho a elegir a los ciudadanos, porque cuantas menos candidaturas tengan ustedes, menos oportunidades de elegir van a tener. Entonces, se los quería traer como ejemplo muy concreto para que ustedes vean que esto no es, digamos, una materia teórica, sino que tiene implicaciones prácticas importantes. Y vieran que, modestia aparte, pero este amicus tuvo importancia para los fallos del Jurado Nacional de Elecciones, y en donde, por ejemplo, se les permitió a quienes habían presentado, digamos, requisitos incompletos, a darles un plazo adicional para completarlos, o a quienes habían tenido una omisión a solventarla. Y esto ciertamente aumentó
la posibilidad de estas personas de ser elegidas y la posibilidad de la ciudadanía peruana de poder tener más opciones a la hora de elegir. Se los dejo no por vanidad personal, sino porque como es un caso que yo, digamos, planteé, entonces lo conozco y no le tengo que pedir tampoco permiso a las partes porque es un amicus curiae. Entonces, por eso lo comparto con ustedes el día de hoy. Pero sobre todo para que ustedes vean cómo esto puede ser una línea de argumentación y que a veces nos resignamos a que nos apliquen solo las normas internas y no vemos que tal vez las normas internacionales o su interpretación nos abre otras posibilidades. Cierro esta presentación con la última diapositiva, en donde les prometí esto. Para estándares en la materia, pueden ustedes revisar esta publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2023, de modo que está bastante actualizada. Y ahí está el sitio de la comisión y ese es el nombre exacto de del compendio. Se la recomiendo, les puede ser útil para algún caso o para alguna investigación académica que ustedes quieran plantear. Y si ustedes quieren ver estos casos de la Corte Interamericana que mencioné, ahí les dejo el cuadernillo número 20. Yo sé que les suena como algo muy poco académico, pero Cuadernillos es una serie de publicaciones de la Corte Interamericana sobre su jurisprudencia, en donde la sistematiza por temas. Está disponible este cuadernillo 20, acuérdense, en el sitio de la Corte, que ahí tienen ustedes cuál es la dirección en Internet. Y bueno, sí, me extendí un poquito más y tuvimos algunas dificultades técnicas de inicio, pero aquí espero haberles dejado a ustedes un material interesante para ilustrar los estándares internacionales en temas de derechos políticos. Gracias. Yo no escucho a Francisco, ¿no? Hola. Ahora sí. Agradecemos al doctor José Tonso Jiménez por su excelente disertación realizada el día de hoy. Estimados y estimadas participantes, a continuación se les va a aperturar una encuesta de satisfacción en el chat para que si se les pide que por favor puedan ustedes completar las preguntas que se les está planteando. Vamos a proceder entonces a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de los participantes sobre el tema a desarrollar que se ha desarrollado el día de hoy. La primera pregunta es: ¿cuál es la relación entre democracia, elecciones y derechos políticos electorales? Bueno, digamos, pregunta que sería para hacer otra conferencia, ¿no? Pero dicho de manera un poco, digamos, somera, general, lo que ha dicho los estándares internacionales es que un sistema político no solamente debe ser democrático, sino que debe ser una democracia genuina. En otras palabras, en la que los procesos electorales cumplan con esas características que vimos de ser auténticos, periódicos, por libre e igual voluntad de la ciudadanía y por voto secreto, para decir de memoria algunos de ellos, y que esto tiene que darse también en el marco de un Estado de Derecho, o sea, de reglas que regulen el que el poder se encuentre equilibrado. Es eso, digamos, en síntesis sería lo que podríamos extraer como el estándar, digamos, más general en la relación entre democracia, derechos políticos y procesos electorales. Espero que con eso podamos orientar, pero ustedes comprenden, cada uno de esos tiene un desagregado, como decíamos antes, de qué es un proceso auténtico, qué es un proceso con voto igual, que, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la respuesta. Segunda pregunta: ¿cuáles son las razones para anular válidamente una candidatura según la Convención Americana? ¿Y qué ocurre si un país necesita agregar nuevas razones para mejorar su representación política? Ok, vamos a ver.
Lo que ha dicho la jurisprudencia interamericana no es que no se pueda poner requisitos para las candidaturas. Lo que ha dicho es que esos requisitos no deberían volver inviable el derecho a ser elegido. En otras palabras, que la forma no prevalezca sobre el fondo. Eh, entonces, lo que ha dicho la jurisprudencia es, de hecho, es digamos, la causal principal por la cual puede impedirse una candidatura es por un proceso penal que haya concluido en condena. Ahora, eh, que el Estado puede considerar importante agregar otros requisitos a todo el proceso de inscripción de candidaturas, de acuerdo, pero esos requisitos no pueden volver inviable el derecho a ser elegido, ¿me entienden? Es decir, no pueden ser tan importantes que, digamos, yo recuerdo que dentro de eso que estaba considerando el jurado en su momento, había, por ejemplo, la omisión de un candidato de declarar una propiedad que tenía en una provincia lejana. Y de la que seguramente esta persona no es que la había ocultado, sino que se le había olvidado. Es decir, era una propiedad menor y lejana. Entonces, a la persona hay que darle la oportunidad de que pueda enmendar su declaración. Porque si no, imagínense que algo que la persona tal vez hizo de manera no intencional daña completamente su derecho a ser elegido. A eso es a lo que se refiere la jurisprudencia, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Tercera pregunta. ¿Por qué se dice que la Carta Democrática perdió su eficacia a raíz del golpe en Honduras? Ok, bueno, esa también podría ser una historia larga, se los voy a tratar de resumir. El golpe de 2009 en Honduras fue un golpe atípico. No fueron los tanques tirados a las calles, no fue alguien de las Fuerzas Armadas que se proclamó jefe de Estado, no, fue en realidad el presidente del Congreso, que además era el que le correspondía la sucesión de la figura presidencial, quien consideró, junto con un grupo de congresistas del propio partido de quien estaba en la presidencia, que el presidente se había excedido en sus facultades y que había quedado ilegítimo y por lo tanto fue depuesto. Esto, como ustedes comprenden, resultó en un tema de un golpe atípico. Es decir, ¿cómo reaccionan ustedes cuando es el presidente del Congreso y no fueron los militares? Cuando, pero sin embargo, el presidente de Honduras lo sacaron de su casa en la madrugada y lo sabemos muy bien aquí en Costa Rica porque nos lo vinieron a depositar en un avión aquí en el Aeropuerto Internacional de San José a primera hora del día a Mel Zelaya, el presidente de Honduras. ¿Y qué pasó? Bueno, que la Carta Interamericana se puso en ejecución, se suspendió a Honduras como Estado participante en la OEA, pero como lo que le faltaba al presidente Zelaya era meses en el poder, para cuando la Carta Democrática quiso reinstalar al presidente Zelaya, no existían las condiciones. Honduras lo que hizo fue apresurar el calendario electoral, llegó a nuevas elecciones, eligió nuevo presidente. En consecuencia, la Carta Democrática quedó más o menos simbólica, como ustedes comprenden, porque no pudo cumplir el propósito de restaurar el orden democrático. Ahora, que era un golpe realmente inédito, sí. Eh, Ahora, el problema además que tuvo la OEA es que una vez que suspendió a Honduras, dijo, bueno, ¿y ahora cómo hago para readmitirla? Porque ya ahora tenemos otro presidente que ya no es el golpista, sino que fue electo en un proceso electoral válido. Entonces, por eso les digo, el 2009 en Honduras representó demostrar que la Carta Democrática en esa parte, en la restauración del orden democrático, no había sido bien diseñada y que por lo tanto, digamos, se devino ineficaz y por eso es que luego no ha resultado aplicable
en una serie de situaciones comprometedoras para la democracia en varios países de la región. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. En nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos profundamente la participación del doctor José Thompson Jiménez, así como la de todas y todas las personas que nos han acompañado con su presencia el día de hoy. Les tendremos una cordial invitación a seguir participando de nuestras próximas conferencias y actividades académicas que ustedes podrán encontrar a través de nuestra página web y redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor Thompson, y esperamos seguir contando con usted en nuestras actividades académicas que vamos a seguir programando este año. Muchas Muchas gracias. gracias, pues que estén muy bien. Por favor, compartan con quienes participan, digamos, sobre todo la última lámina, en donde está esa guía para que puedan encontrar el material en la comisión y en la corte, para que ustedes también puedan informarse. Esta es una materia fascinante también para hacer investigaciones académicas, así que por ahí les dejo el reto y la oportunidad. Gracias, ¿ah? Que estén muy bien, buenas tardes. Muchas gracias.